Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 8 de octubre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es figuras. Vamos a seguir viendo el tema de las líneas. Vamos a identificar las rectas en las imágenes que nos muestran y tenemos que identificar qué tipo de línea tiene. Las líneas de rosa fuerte son paralelas, las azules son paralelas y las rosas también son paralelas. En la segunda imagen tenemos secantes perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados y en las últimas están marcadas secantes. Cuando no tenemos un ángulo de 90 grados se llama secante oblicua. En esta imagen podemos ver tres rectas que son secantes oblicuas. La figura que estamos viendo tiene dos pares de rectas paralelas y tiene también cuatro rectas perpendiculares. En esta figura tenemos rectas paralelas, 5 perpendiculares forman un ángulo de 90 grados y 2 secantes oblicuas. Aquí tenemos un par de paralelas. Si extendemos las otras dos serían secantes, 2 perpendiculares y 2 secantes oblicuas. El reto consiste en encontrar líneas secantes, pero que ustedes vean que solamente van a convertirse en secantes al momento de que la prolonguemos. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa, tendríamos líneas paralelas, pero por ejemplo las patas podrían ser secantes oblicuas. Para comprobarlo podríamos alargar las líneas hasta que se junten. Busca en casa algunos objetos que tengan este tipo de características. Las rectas pueden ser paralelas, nunca se tocan, rectas secantes se dividen en dos, oblicuas que se cruzan pero no forman un ángulo de 90 grados y las perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados. El reto de hoy es el siguiente. En el siguiente dibujo debes identificar las rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Seguimos con historia. El tema es la República, federalismo y centralismo. Había dos corrientes, por una parte los federalistas y por otra parte los centralistas. En la página 24 encontrarás una tabla donde se ven las diferencias. Los centralistas querían el poder en un solo lugar y los federalistas querían un pacto. Nicolás Bravo, Alemán y Anastasio Bustamante son los principales centralistas. Guadalupe Victoria es el principal federalista. Estas son algunas características sobre la forma de gobernar. Los gobernantes se elegían electos por la gente, los federalistas, mientras que los centralistas querían elegir a sus gobernantes sin ser votados. Los estados pasaban a ser departamentos donde el presidente nombraba a los gobernadores federalistas. Dividían al gobierno en tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, los centralistas, y agregaron uno más que es el supremo poder conservador. Ambas son formas de gobierno muy distintas. Después nos presentan este video. Al fin de la guerra, los proyectos de nación dividían al país. Los conflictos permitieron que los militares pudieran hacer lo que quisieran. Santana proclama una república. El nuevo Congreso busca la autonomía y estados gobernados por un poder central. Pensaban que el federalismo sería demasiado brusco, pero ganan los federalistas. Cometieron el error de colocar a un federalista y a un centralista. Guadalupe Victoria es el primer presidente. Todos malinterpretaron la autonomía creyéndose independiente. Esto provocó que algunas partes de México se separaran. Santana fortalece sus alianzas y España trata de reconquistar. En el puerto de Veracruz, Santana derrota a los invasores. España reconoce la independencia de México y con su popularidad, Santana gana la presidencia. Lo importante es que ambos bandos lograron llegar a un acuerdo. Por todos los conflictos internos, muchos países voltearon a ver a México para tratar de aprovechar nuestras riquezas. El reto de hoy es el siguiente. Analiza y describe qué tipo de república es actualmente México. La comparas junto con tu familia con los tipos de república del siglo XIX y puedes comentar las diferencias y similitudes que encuentren. Seguimos con español. El tema es ¿cómo buscar información en distintas fuentes? Hoy vamos a realizar una investigación. Cuando queremos saber algo que hacemos, nos preguntamos cosas y lo consultamos en libros, revistas o en internet, pero recuerda que no todas las fuentes son confiables. Lo primero que haremos es seleccionar nuestro tema, por ejemplo, el cabello. La primera pregunta que nos haríamos sería ¿qué quieres saber sobre el tema? ¿En dónde podemos hallar la información? ¿Y cómo buscar la información? Podría ser de la siguiente manera. Las fuentes que podemos utilizar son revistas, libros e internet.
Estos libros nos podrían servir para buscar el tema. También podemos buscar artículos en internet. Ahora vamos a buscar la información. Ahora, ¿cómo vamos a buscar la información? Ya sabemos qué queremos saber. Para eso buscaremos palabras clave. Las palabras clave nos dan la información más importante. Por ejemplo, nos crece el cabello. La palabra clave sería crece. ¿Por qué la gente se queda calva? La palabra clave sería calva. Estos libros nos pueden ayudar en nuestra investigación. En cuanto a revistas, podríamos usar estas para nuestra investigación. Y por último, los artículos de internet, podríamos usar este. Ya vimos libros que nos hablan de salud y el funcionamiento humano. También podríamos utilizar este artículo. Ahora, también hay que descartar. Vamos a ver cuáles no se acercan a nuestra palabra clave. Por ejemplo, esta revista que dice cabellos y peinados. También vamos a descartar el que dice cómo evitar la caída del cabello. Lo único que tenemos que hacer es investigar y tener claro lo que vamos a estar investigando. Puedes ir marcando las ideas principales que nos ayuden a contestar las preguntas que nos planteamos. Cuando queremos investigar, vamos a seleccionar el tema. Luego que quieres saber del tema, tenemos que precisar los temas. Después, ¿dónde podemos hallar la información? Después, ¿cómo buscar la información? Y cómo podemos usar las palabras clave. En esta materia no hubo retos. Seguimos con artes. El tema es tercera llamada, comenzamos. Nos encontramos en el jardín. El presentador y la maestra nos comentan que este tipo de entornos les da mucha paz. Hoy vamos a aprender a partir de las emociones podamos representar los diferentes tipos de actuación. Ya sabemos qué personaje vamos a interpretar. Las acotaciones nos ayudan a identificar movimientos y rasgos de este personaje. Lo primero es conocer a nuestro personaje. ¿Por qué creemos que es como es? Después compartimos la propuesta con los compañeros. Algunos personajes se parecen a alguien de nuestra comunidad, como por ejemplo el globero, el zapatero, el paletero. Podemos observarlos para saber cómo interpretarlos. También debemos de tener en cuenta los tonos, volumen y movimientos expresivos a partir de situaciones que nos propongan. Podemos practicar con trabalenguas sin hacer pausas. En el teatro la voz es uno de los recursos más importantes que utilizamos. La caracterización es muy importante a la hora de interpretar a un personaje. En casa vas a utilizar un juguete u objeto y vamos a describirlo físicamente. Por ejemplo, este girasol sería una persona alta y es una persona que siempre ve hacia arriba, y también podemos decir que es una persona muy abierta. Describir a la persona abierta, liderazgo, fuerte. No piensen en el objeto que quieren en casa, deben hacer su descripción del objeto que elegiste. Si el girasol pudiera hablar, la voz podría ser... Si el girasol pudiera hablar, ¿qué voz le pondrían? Recuerden que la voz es un elemento poderoso de las personas. Para calentar los músculos de la voz debes de respirar, inhalar y exhalar por 5 segundos. Junta tus labios como si quisieras pronunciar un sonido. Durante 5 segundos. El actor necesita que su voz para dar vida a sus personajes pronunciando parlamentos, dándoles distintos tonos, volúmenes e intención, ya que expresamos distintas emociones y sensaciones. En el teatro se moldea la voz de acuerdo a la intención. Y a esto le llamamos intención dramática. Además de la dicción, debemos de proyectar la voz para que las palabras salgan con energía. Es muy importante las técnicas como por ejemplo respirar. La voz del girasol podría ser una voz elegante. La improvisación es una técnica que nos ayuda a desarrollar nuestra actuación. El trabajo gestual nos ayuda a ser más expresivos. Es importante que utilicemos la memoria corporal para expresar momentos que nos ayuden a transmitir nuestras emociones. Nos presentan esta cápsula que nos habla del arte de la repetición y el arte de la imitación. El día de hoy vamos a jugar a ser una persona que se vuelve mascota. Por ejemplo, vamos a interpretar a un gato. Vamos a colocarnos como un gato y no podemos hablar, solo hacer sonidos del gato. Ahora vamos a hacer 50% gato y 50% persona. O sea que te vas a poder mover como persona, pero no puedas hablar. Ahora, ¿cuál es tu animal favorito? Entonces imagina que eres ese animal, pero 10% de ese animal y 90% persona. Espero que te diviertas. El reto de hoy es el siguiente. Ahora, para poder integrar de manera divertida lo que hemos aprendido en la clase,
En una caja pon papelitos en los que escribirás diferentes estados de ánimo o sentimientos, como triste, enojado, riendo o carcajadas o llorando. Juega con tu familia o amigos, saquen los papelitos de la caja por turnos y actúen las formas de acuerdo al papelito que saquen. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.